Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Rodrigo Peña y esto es La Bestia Urbana, un podcast del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México con el apoyo de la SECTEI, donde conversamos sobre temas relevantes sobre seguridad, violencia, crimen en la zona metropolitana del Valle de México. El día de hoy vamos a hablar de desaparecidos, desaparecidas, de personas desaparecidas, y para ello me acompaña la doctora Elena Esaola. Bienvenida, Elena. Gracias. Y la doctora Emanuela Borsaquielo. Bienvenida, Emanuela. Muchísimas gracias. Antes de comenzar, vamos a ver una pequeña nota introductoria al tema que nos preparó nuestro equipo. La Ciudad de México ocupa uno de los primeros lugares en desaparición de personas en nuestro país. El año 2022 fue considerado como un parteaguas en materia de desapariciones en la ciudad. La cifra oficial alcanzó las 1,397 personas. Las alcaldías con mayor número de desapariciones son Iztapalapa, Cuauhtémoc, Gustavo Madero, Álvaro Obregón y Venustiano Carranza. En 2021 se reportaron 686 personas como desaparecidas en la ciudad, lo que se traduce en un aumento de 103.6% para el 2022. Una reacción a esta problemática sucede los 10 de mayo de cada año, cuando familias y madres buscadoras convocan una marcha para exigir justicia y la aparición de sus familiares. Elena, el tema de las personas desaparecidas es un tema fundamental para la agenda pública de muchos contextos, pero de México sin lugar a dudas. ¿Cómo definimos el tema de las desapariciones? ¿Qué significa que una persona desaparezca? Y pedirte también una reflexión sobre cómo esto ha empezado a ocurrir en la zona metropolitana del Valle de México, en la Ciudad de México. Bueno, yo creo que el tema de desaparecidos sobre todo surge con esa etiqueta más claramente después de varios años de que comienza la crisis del crimen organizado en México. Digamos, es a partir de 2009 que específicamente surge la crisis de desaparecidos. La primera ley sobre desapariciones en concreto data del 17, pero en realidad lo que es importante señalar es que siempre es un fenómeno que siempre ha existido. Lo que pasa es que va adquiriendo características distintas que también varían de un lugar a otro en el país. Cada entidad tiene circunstancias diferentes. ¿A qué me refiero con el hecho de decir que siempre han existido? Digamos, las personas no desaparecen porque no es que existe la magia y dice, se fue. No, pasa que algo sucedió con esa persona, algo le hicieron, y eso es lo que ha sucedido durante toda la historia, ¿no? Alguien que desea ocultar un crimen, por ejemplo, pues oculta también su cuerpo para no ser incriminado. Y eso ha sucedido todo el tiempo, lo mismo que otro tipo de desapariciones, por ejemplo, personas mayores de edad o niños pequeños que se extravían. Es como que hay una mezcla de fenómenos que está unido a esa categoría de desaparición de personas. Incluso la ley habla de desaparecidos localizados, no localizados, localizados vivos, localizados muertos. Es todo un tema complejo. Yo diría que aquí en la ciudad ni siquiera hay una conciencia plena de que se trata de un problema grave. Apenas desde el 2019 existe la ley en la ciudad, pero sí ciertamente que es un fenómeno creciente, aunque también es creciente porque hay instituciones que se ocupan de reportarlo, de investigarlo, de hacer búsquedas de las personas a partir de que existe esa ley en 2019. Pero digamos que, como digo, ese problema ya existía, pero en todo el país, digamos que tanto este fenómeno delictivo como otros, hay una interrelación entre esos diferentes fenómenos. Hay gente que desaparece muy en relación con ser captada o utilizada de diferentes maneras por grupos de crimen organizado. Y esto sí es algo que se ha exacerbado en todos lados, pero también en la Ciudad de México, aunque mucho tiempo se negó esta presencia de grupos de crimen organizado, están presentes y también tienen un impacto en el tema de desaparición. Entonces, digamos que
por poner dos grandes grupos, que hay muchos más tipos de desaparición, muchísimos. Sí, unos son los que están relacionados con fenómenos delictivos. Como dije, los desaparecen porque los matan. Y el otro sería el que está relacionado con fenómenos de crimen organizado, sea para reclutamiento, con engaños, sea para el tema de trata de personas. Y otro tema que se ha exacerbado también mucho durante los últimos años es el tema de violencia familiar y violencia contra las mujeres. Yo creo que allí hay también un impacto muy importante en el tema de desaparición. Digamos, hablando de los tipos de desaparecidos y tipos de desaparición, también preguntarte, Manuela, si existe un perfil de los desaparecidos, de las desaparecidas, cómo son las personas que desaparecen, digamos, en términos de una violencia criminal, pero también en el contexto de la metrópoli, ¿es posible hablar de un perfil de las personas que desaparecen? ¿Quién son y a dónde van las personas desaparecidas? Retomando una frase que dice mi querida amiga Marcela Turati. Creo que, retomando unas palabras que justo estaba diciendo Elena, la desaparición es un fenómeno que tiene una larga historia en México, pero que se agudiza y dinamiza hoy en día en la actualidad según dinámicas extremadamente diferentes, porque a veces pensamos que la desaparición siga siempre los mismos patrones, la misma dinámica, un poco como el feminicidio. En realidad no, está cambiando. ¿Cómo está cambiando? Yo me ocupo sobre todo de las desapariciones de niñas y adolescentes en un rango etario entre 10 y 19 años. Me especializo sobre todo sobre este rango etario y para niñas y adolescentes. ¿Qué pasa hoy en día? Desde el 2011 hasta la fecha, el número, el porcentaje de niñas y adolescentes está en ascenso. Sobre todo en los últimos 4 años estamos viendo que ese número se está triplicando. Actualmente, aun si las cifras son siempre un desafío para todo el mundo, retomando algunas cifras del Observatorio Nacional de Feminicidios y de la organización IDEAS, estamos a 25.000 niñas y adolescentes desaparecidas, que es un porcentaje altísimo. ¿Cómo está cambiando la desaparición? Yo estoy estudiando un fenómeno que nombro con otras colegas de Uruguay y Argentina como desaparición intermitente. O sea, muchas niñas y adolescentes desaparecen por un mínimo de 72 horas y un máximo de un mes, y después la devuelven a su domicilio. ¿Dónde van en esa intermitencia? ¿Qué hacen en esa intermitencia? Este tipo de desapariciones son desapariciones recidivas, que significa que más de una vez las niñas y adolescentes desaparecen, aparecen y vuelven a aparecer. Durante la primera fase de desaparición, el primer fenómeno de desaparición, los padres o las personas queridas van a denunciar al Ministerio Público. Cuando desaparecen una segunda vez, no van más a denunciar al Ministerio Público, porque si no la toman en cuenta o la toman poco en cuenta la primera vez, ustedes tienen que imaginarse qué pasa con la segunda vez que desaparecen, ¿no? Yo logré acercarme e entrevistar una de estas adolescentes desaparecidas. Muchas veces, ¿qué pasa en este periodo de desaparición? La desaparecen, la violan, cuando vuelven a casa tienen mucho miedo, ¿no? Tienen mucho miedo de denunciar la violencia sexual sufrida, porque además tienen miedo de la estigmatización, ¿no? Que van a sufrir en su comunidad, pero también del hecho que cuando la devuelven a su domicilio, ustedes pueden bien imaginar que los grupos que la desaparecen saben muy bien cuál es su domicilio, cuál es su familia, y la tienen constantemente en una situación de una amenaza constante. Entonces, estas niñas y adolescentes sufren una condición constante de vivir en su cotidianidad bajo amenaza. Pero no solo. Muchas veces
la esclavizan por varios tipos de trabajos. No tenemos que pensar solo al tráfico de droga. Depende de los negocios criminales o de la economía ilegal que se conforma en el territorio donde viven. Entrevisté varias adolescentes que me decían que la desaparecían para que limpiaran las casas de seguridad en donde estaban recluidas, ¿no? Algunas vuelven y otras desaparecen y no tenemos más una línea, ¿no? Una línea de reaparición. La cosa gravísima es que todo eso sirve por una acumulación constante de capital. No solo, nosotras decimos que no sirve solo asesinarnos, que ahora sirve por la nueva dinámica de la acumulación del capital, esclavizarnos constantemente hasta cuando los tráficos ilegales sirven. Hasta cuando nuestros cuerpos sirven a los tráficos legales y ilegales, ¿no? Y eso es tremendo porque justo están cambiando las dinámicas, y la cosa que nos preocupa mucho es que está cambiando la dinámica hacia cuerpos siempre más jóvenes. Gravísimo en efecto, porque la persona víctima de desaparición es víctima además de una serie de delitos adicionales o concomitantes de alguna manera. Elena, ya decía Manuela que las cifras son un reto. ¿Qué sabemos sobre las cifras? ¿Qué podemos decir sobre las cifras? Sabemos que de pronto hay colectivos de búsqueda que tienen, digamos, sus propios mecanismos para contar, y sabemos también que el Estado intenta o busca formas de saber cuántas personas hay desaparecidas. ¿Qué sabemos de esto en el contexto de la zona metropolitana? ¿Cuántas personas hay desaparecidas? Bueno, tal como dices, es un problema el tema de las cifras, porque desafortunadamente cada institución lleva su propio registro, y aunque a veces pasa que esos registros son por temporalidades distintas y por tanto tienen que variar, pero digamos, la cifra que da la Comisión Nacional de Búsqueda sobre personas desaparecidas que tiene en el registro nacional para la Ciudad de México rondan los 11,000 personas desaparecidas. El registro local de esta comisión, que como dije se creó más recientemente, ronda los 4,000. La Fiscalía, en cambio, tiene reportes de todavía de años atrás, pero esas cifras rondan los 20,000. Bueno, recientemente por esto el presidente ha anunciado que están tratando de depurar esos registros, porque desde luego les preocupa que haya una cifra tan alta. Pero yo creo que ninguna de esas estrategias ayuda, porque como bien estaba describiendo Emanuela, hay situaciones muy graves, pero que no están siendo reveladas así ante la opinión pública. Este fenómeno específico de las adolescentes que están desapareciendo ocurre en la Ciudad de México y está ocurriendo en otras entidades del país exactamente de la misma manera. Y normalmente lo que las autoridades dicen, no, las chicas se fueron voluntariamente, no hay delito que perseguir. Y aquí también, y entonces hablan de que hay una problemática de violencia familiar. Aun si así fuera, es que no hay delito que perseguir. Si es que las chicas se hubieran ido porque hay violencia en la familia, habría que cuidarlas, que protegerlas y ver si hay algún delito que perseguir. Pero esas chicas que se están yendo de esa manera, y también chicos, también jóvenes, no solo mujeres, sino también hombres, hay otra cuestión que es importante tomar en cuenta. Es como también las herramientas que hoy en día hay a la disposición electrónicas son captadas básicamente a través de redes sociales, de sus propias redes, pero también a través de juegos electrónicos que las captan estos, pues en realidad, personas que van a cometer un delito con ellas. Y también llama la atención todo este tema de que muchas veces cuando la familia hace protestas
masivas, cierra vías importantes, así las encuentran y así las devuelven. Entonces es gravísimo porque da también la impresión de que hubiera autoridades quizás posiblemente coludidas con esos grupos o autoridades que solo saben hacer sus funciones cuando hay una protesta que realmente está causando molestia grave al resto de los ciudadanos, ¿no? Entonces, uno de los puntos justamente esenciales es la importancia de que haya mejores registros que den cuenta de este fenómeno con esos detalles, que todo esto se conozca, pero que además entre las autoridades compartan esos registros, porque a veces una autoridad no quiere compartir sus datos, es como que es su coto de poder y no lo comparte con otra autoridad y esto no ayuda a resolver el problema. Estamos como en un tema de negar problemas que a la vista de muchos están ocurriendo, pero que para poderlos prevenir y para poderlos atender necesitan darse a conocer estos fenómenos ante la opinión pública. Me parece muy interesante cómo ambas coinciden en que la perspectiva de género es importantísima para entender el fenómeno de desaparición desde una perspectiva amplia. Y en ese sentido, Emanuela, quería preguntarte sobre la importancia del contexto. Es decir, los contextos importan, los perpetradores importan, pero ¿qué tan importantes son los contextos que habilitan casos de desaparición? Y desde ese punto de vista, una reflexión sobre la Ciudad de México, sobre la zona metropolitana. ¿En qué medida este contexto metropolitano favorece o está favoreciendo la desaparición de personas, de mujeres en particular, o digamos el fenómeno en concreto, ¿no? Quiero subrayar un dato que creo sea muy importante. Antes me decías de los perfiles. No me gusta mucho hablar de perfiles. ¿Por qué no me gusta mucho? Porque la violencia, en particular la violencia feminicida, se está volviendo siempre más interclasista. ¿Qué quiero decir con interclasista? Que se está difundiendo de forma capilar en toda la ciudad, en todos los barrios. O sea, no hay un barrio donde estamos al seguro. Pero se diferencia, porque hay unos barrios donde las chicas y las mujeres están más expuestas a una violencia aún más brutal contra sus cuerpos y otros que la violencia se gestiona según diferentes dinámicas, ¿no? Pero en toda la ciudad hay violencia. Y el contexto sí es fundamental, pero creo que por un lado hemos hecho muchos pasos adelante, sobre todo en el ámbito de los feminismos, ¿no? Las mujeres están más presentes, las mujeres están mucho más presentes en el espacio público, ¿no? Sobre todo de forma organizada. Yo veo en muchos barrios de Ciudad de México colectivas, grupos de chicas muy jóvenes que se organizan de múltiples formas y eso ayuda mucho, la autoorganización, ¿no? Pero por el otro lado, sí hay una presencia de pandillas y no solo, ¿no? De grupos de jóvenes que están presentes en todos los barrios de la Ciudad de México. Lo que nos preocupa es que no solo baja la edad de la víctima o de la sobreviviente de violencia, lo que nos preocupa es que baja también la edad del victimario, o sea, son siempre más jóvenes los hombres agresores. Y aquí ese dato es importante reconocerlo con toda la claridad posible porque es allá que tenemos que intervenir respecto de políticas públicas con más contundencia. Son siempre más jóvenes los hombres agresores. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos operar? ¿No? Y además, otro dato importante es que operan siempre más de forma grupal.
Los feminicidios que ahora estamos analizando, que son precedidos, por supuesto, por desaparición, feminicidios, son fruto de una organización grupales de jóvenes que, por ejemplo, la desaparecen, la violan en grupo y después la asesinan para encubrir la violencia sexual que sufre, ¿no? Entonces, este dato es muy importante saberlo, tenerlo claro y que pasa en toda la ciudad, ¿no? No estigmatizamos la pobreza. El problema es que la violencia es siempre más difundida en diferentes contextos. Tal parece que el tema de desapariciones, no solamente en la metrópoli, sino en general, implica una serie de retos de muchísimos aspectos y, digamos, de muchos niveles. Yo quisiera preguntarle a ambas, contigo primero, Elena, ¿cuáles son, por un lado, los avances que se hayan hecho, los pocos o muchos, y cuáles son los avances que necesitamos hacer en la zona metropolitana, en la Ciudad de México, respecto al tema de desapariciones? Sé que colectivos, insisto, han tomado pasos, probablemente haya, digamos, pasos también gubernamentales, pero ¿qué es lo que se ha hecho y qué es lo que se debería de hacer? Bueno, yo creo que sí, como dije antes, desde la ley de 2017 a nivel nacional, se cuenta con ese paraguas y también con un montón de instrumentos legales nacionales, internacionales, comisiones de búsqueda se han establecido en cada una de las entidades del país. Sin embargo, es como ver el vaso medio vacío y medio lleno al mismo tiempo. Al tiempo que están todos esos instrumentos, no están funcionando a plena capacidad como deberían, no están entrando a ver estos patrones que nos señala Manuela, aunque a veces podrían captarlos y tendrían que perfeccionar sus capacidades de investigación, tendrían que tener grupos especializados. No es que se estigmatice la pobreza, pero hay que señalar muy claramente que sí hay zonas y grupos y barrios mucho más vulnerables. Es difícil que llegue a desaparecer una chica de un estrato social alto porque inmediatamente se movilizan los cuerpos. Entonces necesitamos una justicia que sea para todos, que no deje en el abandono a estas personas que son de zonas marginadas y son las que más sufren en general. El tema de desaparición es mucho más, mayoritariamente y en el país entero, un problema que puede sufrirlo cualquier estrato, pero mucho más gentes que tienen diferentes condiciones de vulnerabilidad y desafortunadamente las instituciones de justicia no actúan igual para todos los sectores, para todos los grupos y dejan expuestos a muchas de estas personas. En el mismo sentido, Emanuela, preguntarte qué es lo urgente, que sin duda hay cosas urgentes, y después cómo construir una agenda que haga sostenible pues, la procuración de, por supuesto, de víctimas, pero también la no repetición. ¿Qué hay que hacer? Más que no repetición, me gusta hablar de una ruta de restitución de derechos, ¿no? Porque el daño no se puede reparar, es irreparable, pero hay, ¿no?, un mapa que podemos seguir para restituir los derechos. Antes que nada, creo que un punto fundamental sea la movilidad urbana, justo porque, como bien decía Elena, hay zonas y contextos en mayor estado de vulnerabilidad. Desde Iztapalapa, así como desde el Estado de México, yo tengo estudiantes que viajan a las 5 de la mañana para llegar a clase y me dicen, profa, tengo miedo de llegar a clase porque más de una vez sufrí acoso y no solo, mucho más, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Antes que nada, la movilidad urbana es libertad de sentirnos libres, seguras, deseantes en un espacio que nos pertenece. Y siempre decimos desde los feminismos que un espacio que es seguro para los cuerpos de las mujeres y los cuerpos feminizados es seguro para todo el mundo. Tenemos que partir a repensar el espacio público a partir de los cuerpos que viven en un estado de mayor vulnerabilidad.
Otro dato es que en Ciudad de México estamos en alerta de violencia de género. El mecanismo de la alerta de violencia de género es fruto de una lucha feminista que tiene años y décadas en México y que tenemos que no perder y poner, como bien decía Elena, siempre más en operación, hacerlo siempre más efectivo, ¿no? Creo que hemos hecho algunos pasos adelante desde cuando tenemos la alerta de género en Ciudad de México, un paso adelante entre otros, y que hoy en día, como jefa de la Fiscalía de Feminicidio antes y ahora de la atención a víctimas de la Fiscalía, hay una persona increíble, una mujer increíble como Sayuri Herrera. Desde cuando está Sayuri Herrera, sí, hay mecanismos que están operando de forma diferente, porque no toda la lucha se la hemos perdido, afortunadamente. Pero sí se tiene que hacer mucho más y de forma inmediata, porque las niñas y adolescentes desaparecen todos los días. Muchísimas gracias, Elena. Muchísimas gracias, Emanuela. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero ha sido fascinante hablar con ustedes y gracias por compartirnos estas reflexiones. Y nosotros los esperamos en el próximo episodio de La Bestia Urbana. Muchas gracias y un saludo al auditorio.